Lamentablemente, una de las características que el ser humano tiene es el orgullo. Y este orgullo muchas veces nos impide reconocer nuestros propios errores. Es muy difícil darnos cuenta de que estamos equivocados y más aún el tener que reconocer y confesar abiertamente aquello errado que estábamos haciendo y comenzar un camino de corrección y arreglar aquello que estábamos haciendo mal. Es tan propio del ser humano que incluso lo podemos ver en la historia de Nehemías. En el capítulo 9 nos vamos a encontrar con un episodio en el cual fue necesario, en medio de la celebración, del gozo, de la alabanza, detenerse para confesar los pecados, para reconocer la bondad de Dios, el perdón de Dios y por supuesto obtenerlo, vivirlo, para comenzar a reconstruir esa vida espiritual que el pueblo necesitaba. Queridos amigos, cuán importante es reconocer que Dios es bondadoso y nos perdona. No importa cuál haya sido nuestro pecado, no importa lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a perdonarnos. Por lo tanto, te invito para que me acompañes junto a nuestros invitados a la lección del día de hoy titulada Nuestro Dios Perdonador. Aquí comienza Lecciones de la Biblia. Esta semana, nuestro Dios perdonador. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y ya estamos llegando a la mitad de nuestra temporada en donde estamos estudiando el libro de Esdras y Nehemías, con lindas aplicaciones. Vamos desde la historia bíblica a esas aplicaciones tan importantes también para nuestro diario vivir, que nos animan, nos fortalecen y por supuesto nos llaman a tomar decisiones diariamente en favor de Cristo Jesús y de nuestra salvación. Así que queridos amigos, muy bienvenidos al capítulo de hoy. Vamos a desarrollar esta temática y para eso tenemos especiales invitados, como es la tónica de nuestro programa semana tras semana. Hoy nos acompaña nuestra amiga Carola Smith. Gracias, Carola, por aceptar y acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto realmente compartir este espacio tan significativo para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Así es. Y también nos acompaña ya de la casa en esta temporada, Pastor Mauricio Montoya. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Un gusto estar cada capítulo junto con ustedes también en Lecciones de la Biblia. Así es. Bueno, nuestra invitada, para que nuestros amigos, seguramente si usted es seguidor de Canal Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, ya la ha visto en algunos otros programas, algunas otras eventos también, ¿no es cierto?, en vivo y en directo. Carola es coordinadora de producción de Red Nuevo Tiempo para todo Sudamérica. Así es, ¿no? así es. Cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo, cómo se despliega Nuevo Tiempo a través de Sudamérica. Así es. Bueno, estamos ya algunos años específicamente coordinando todo lo que es la producción de programas que son realizados en los 5 centros que tenemos en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y acá en Chile. Entonces, mi responsabilidad es supervisar tanto lo que hoy es producido y las nuevas producciones que vamos siempre soñando para la TV Nuevo Tiempo. Y también estoy coordinando un grupo en la sede en Brasil, que tenemos un grupo también de producción, tanto para la TV en español como en este caso para la TV en portugués, que trabajamos de forma integrada. Así que una tremenda responsabilidad.
pero gratificante, como siempre, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona dentro de las comunicaciones y sirviendo a Dios, por Muy lindo supuesto. trabajo, muy lindo Sí. trabajo. No, y aquí en Nuevo Tiempo todo lo que se hace es para honrar y glorificar el Por nombre de supuesto. Dios, para traer estas buenas nuevas y beneficios para cada uno de nuestros amigos, ¿no? Así es. Así que felicidades, Gracias a porque Dios. siempre el resultado final en Nuevo Tiempo es de calidad, es muy bonito, Así y eso es. también es debido a esa coordinación de todas las productoras. Hay un trabajo que demuestra también la unidad de la iglesia. Por supuesto. Interesante, por supuesto. 5 países diferentes, que en el fondo en la parrilla programática se ve una línea editorial, se ve un propósito claro, ¿no? El bienestar de nuestros amigos desde programas de salud Así es. hasta como nuestro programa donde vamos directamente a la palabra de Dios. Exactamente. Así que exactamente. lindo desafío, ¿no? Sí. Tenemos que portarnos bien porque tenemos a nuestra jefa. Claro, hay que sí, hay que... No, si me permiten, de paso, siempre felicitar al excelente equipo acá en Nuevo Tiempo Chile, con las producciones, con algunas novedades, que no me adelanto mucho porque son sorpresas, que se están realizando y estamos justamente estos días acompañando, así que felicitarlos siempre, reiterando el excelente trabajo que realiza Nuevo Tiempo Chile con todos los programas que hasta ahora vienen produciendo. Bueno, muchas gracias. Y usted, querido amigo, que está tal vez en sintonía de Nuevo Tiempo, también lo puede hacer a través de las plataformas digitales, en donde nos puede dejar un saludo, un comentario, un saludo para Carola, ¿no es cierto?, por el excelente trabajo que representa, y me imagino con todo un equipo detrás, que también Un gran mandamos equipo, sí. un cordial saludo a todos ahí, el equipo de trabajo de Nuevo Tiempo en Sao Paulo, Brasil. Exactamente. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Claro que sí. Decíamos, uno de los propósitos es no solo estudiar la Biblia, sino también interceder, orar por nuestros amigos para que ellos puedan ser bendecidos por el Señor, especialmente a través del estudio de las Escrituras. Carola, si nos dirige en Sí, oración, claro por que favor. sí. Querido Señor que estás en los cielos, pedimos tu dirección, tu presencia, sabiduría de lo alto y la presencia de tu Santo Espíritu en esta hora para guiarnos, para conducirnos en esta meditación, en esta reflexión de tu palabra. Nos colocamos enteramente en tus manos y que sea de bendición todo lo conversado aquí en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, sí. Amén. Nos hemos dado cuenta que el libro de Esdras y Nehemías tiene de todo un poco. Veíamos allí una oración express, sostenida por 4 meses de oración, de ayuno en los primeros capítulos por parte de Nehemías. En el capítulo 9 hay otro tipo de oración, de ayuno. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto del capítulo 9? ¿Quiénes son ahora motivados a orar y de esa forma tan apasionada la búsqueda del Señor? Si bien la búsqueda en primera instancia, nosotros tenemos, podríamos decir, 2 tipos de oración. Primero tenemos oraciones personales, como las que tuvo Nehemías en su momento, como la que tuvo Daniel también, en el cual ellos derramaron su corazón delante del Señor, pero en este caso la oración vendría a ser más una oración congregacional, una oración de arrepentimiento y a la vez también de reconocimiento por parte del pueblo y también de sus líderes. Interesante el valor de la oración congregacional. Hemos estado y vamos a continuar hablando de la importancia cuando se reconstruye la ciudad. Era necesario reconstruir también los servicios, o se hacen estos cultos en gratitud a Dios y el pueblo está como un hombre, dice, unidos. Muchas veces, Carola, podemos estar en la iglesia, en el templo, y se hace una oración congregacional y puedo estar desconectado. Así es. ¿Cuán así importante es valorar este tipo de oración también? Por supuesto, por supuesto. Cuando nosotros vemos acá en este capítulo cómo Nehemías conduce al pueblo justamente a esa búsqueda de reconexión tal vez con Dios, justamente unidos, ¿no? Y como tú decías, qué importante es, aparte de mi comunión personal con Dios, de mi búsqueda individual con Dios, unirme de forma congregacional, porque eso fortalece, ¿no es cierto? Eso nos fortalece como grupo, nos fortalece como congregación, nos fortalece como iglesia, reconociendo la necesidad justamente como iglesia de estar conectados y de reconciliarnos, porque me parece muy lindo cuando Nehemías, después de la celebración, conduce al pueblo
a reconciliarse y a arrepentirse, ¿no es cierto? Y eso, obviamente, los fortaleció como congregación, buscando esa dependencia, pero todos juntos, ¿no? De forma comunitaria, de forma grupal. Y obviamente eso los fortaleció muchísimo, ¿no? Me llama mucho la atención el liderazgo que se generó en este momento. Muchas veces como líderes nosotros podemos frustrarnos ante la dureza de corazón de aquellos que lideramos. Resulta en que uno conoce de repente distintas situaciones en las cuales las personas dicen, me cansé, dejo hasta acá y yo de aquí en adelante sigo solo. Nosotros podríamos justificarnos en el hecho de que la salvación es personal y que nosotros, si estamos bien con el Señor, no deberíamos tener alguna preocupación, pero aquí particularmente Esdras y Nehemías, posterior a leer las Escrituras y a llevar al pueblo un ayuno, un arrepentimiento, se preocupan no solamente de su salvación, sino de la salvación de los demás. Es muy interesante notar que cuando Cristo vuelva por segunda vez, las imágenes que encontramos en la Biblia nunca se encuentra una persona sola. Siempre se habla de un pueblo. Siempre se habla de una gran multitud en la cual nosotros debemos estar y a la vez también debemos estar preocupados de los demás. Es importante desarrollar ese sentido de pertenencia. Claro. Hoy en día muchas personas pueden decir, yo tengo una vida espiritual personal con Dios. No necesito congregarme, no necesito pertenecer a una iglesia, pero como tú bien señalas, existe ese plan colectivo que Dios tiene también para cada uno de los individuos, de las personas. Hay un elemento bien interesante que previo a la oración el pueblo debía separar a los extranjeros. ¿Por qué? Pero alguien puede decir, pero si en un culto, en un momento de oración, de arrepentimiento, ¿por qué no pueden estar los extranjeros? Claro. Ahí había algo bastante interesante porque en realidad los extranjeros no tenían la misma concepción referente al pecado, por decirlo de alguna manera. Parte de la oración y parte fundamental de esto es que yo pueda reconocer quién soy yo y cuál es mi condición. Cuando nosotros nos arrodillamos y oramos a Dios, reconocemos que estamos en una situación de humildad, de angustia, por decirlo en alguna medida, porque estamos imposibilitados de realizar una labor o tenemos alguna preocupación en el corazón. El extranjero en aquel entonces no tenía clara una concepción de pecado. No tenía clara la concepción de cuál era el problema. El judío sí, él la tenía, él sabía, él había escuchado, había crecido y aunque estuviese en Babilonia, seguramente había recibido cierta instrucción y en ese momento que se estaba leyendo la Biblia, él entendía que ese mensaje era para él, quizá el extranjero no tanto. Entonces en el momento en que los extranjeros ya no forman parte de esto, se logra generar una unidad entre personas que tenían el mismo concepto en sus mentes. Entonces no es una actitud o instrucción segregadora, No, por supuesto sino que porque todo lo que habían vivido fue causa del pecado de Israel y por lo tanto era Israel que tenía que estar en este acto de confesión, de arrepentimiento. Los que tenemos hijos, y más de uno, y hay algo que hacen, algo malo, y uno les pregunta, ¿quién fue? ¿Cuál es la respuesta innata del ser humano? Uno no les enseña a mentir, claramente, pero por lo general los niños dicen, mi hermano o mi hermana fue. ¿Cuán fácil es echarle la culpa o evadir la responsabilidad con aquello que nosotros hemos hecho? ¿Pudo haberle pasado al pueblo ahí en Israel? De hecho les pasaba, de hecho ocurría. Fueron nuestros padres, ¿no? Fueron nuestros antepasados. Y yo creo que ahí es importante asumir lo que nos corresponde, ¿no? De forma individual. No, yo no puedo culpar a mis antepasados, a mis padres. Yo necesito asumir la parte de mi responsabilidad que me corresponde. Y de hecho sucedió eso, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros vemos al pueblo colocando la responsabilidad en los antepasados, en nuestros padres, en los reyes. No, o sea, qué importante es yo darme cuenta primero para poder justamente buscar ese arrepentimiento asumiendo la parte de la responsabilidad que me toca, ¿no? Entonces, eso nos deja una lección para mí muy importante. Yo no puedo traspasar mi responsabilidad a los otros. Yo tengo que asumir la responsabilidad porque mi búsqueda individual y esa reconciliación que yo necesito tener me permite decir, no, Señor, yo pequé, yo fallé, es mi responsabilidad, yo lo asumo y yo te necesito. Y yo creo que desde ahí
nos abre el espacio para poder realmente comenzar esa caminada de arrepentimiento, de confesión, de reconciliación y de reconocer que necesito esa reconciliación, porque necesitamos reconciliarnos. Entonces con la Dios, primera ¿no? barrera barrera en esta caminata que termina en el perdón, en una experiencia maravillosa, la primera barrera a sobrepasar es el orgullo. Claro que sí. Exacto. Porque si el orgulloso no reconoce. Claramente, y a veces yo creo que eso es lo más difícil que hay, poder muchas veces decir, yo me equivoqué, es terrible, es terrible. Nosotros tenemos dos historias de dos reyes que vivieron en tiempos muy similares, uno sucedió al otro, que es Saúl y David. En el momento en que Saúl se equivocó, Saúl culpó a otra persona, otro. ¿verdad? Saúl culpó a Samuel en aquel caso, dijo esto no fue mi responsabilidad, yo tan solo me apuré, y buscó la justificación propia, culpando la circunstancia en realidad. En el momento en el cual a David se le acusa y se le muestra su pecado, lo único que tiene que decir, he pecado. No dice es que me tentaron, fue la circunstancia, yo fui débil, ¿por qué me hiciste así? Él reconoce su situación, de hecho en el capítulo 51 del libro de Salmo dice, en pecado me concibió mi madre, o sea, yo reconozco mi situación pecaminosa. ¿No? Y entiende la naturaleza también Y entiende la naturaleza del pecado. Al decir he pecado contra ti. He pecado contra ti. Es muy similar a la frase de José. ¿Cómo yo haría este gran mal contra mi Señor y contra Dios? Exacto. Que yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que definir en esto, al fin y al cabo. Nosotros a veces vemos el pecado como una mancha negra que nos acompaña y muchos de nuestros amigos que nos pueden estar viendo podrían pensar eso también, y el pecado viene a ser aquella tendencia, errores que finalmente me terminan destruyendo a mí y terminan afectando también a las personas que me rodean, y era lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pecado y por consiguiente había vuelto más perversa la mente de sus hijos, de sus esposas, de los esposos, del pueblo en general, y se habían apartado de los caminos de Dios y evidentemente habían llevado una vida mucho más infeliz, lo que los llevó posteriormente a Babilonia. Y en esta situación estaban volviendo y ellos dijeron, miran hacia el pasado porque habían leído la ley en el capítulo anterior y se dan cuenta de su error y dicen, Señor, la verdad es que hemos pecado, y se genera esta angustia en su corazón, pero a la vez también el deseo del perdón. Interesante, y aquí es menester la pregunta, ¿cómo se consigue algo tan arraigado en el ser humano? Hablábamos del orgullo. ¿Cómo se consigue avanzar hacia la humildad? Incluso la Biblia habla de la humillación, pero en un sentido, porque la palabra humillación puede tener una connotación negativa. Claro. A nadie le gusta que lo humillen, pero aquí un requisito previo, indispensable para obtener el perdón, es la humildad. ¿Qué papel juega o jugó la lectura de la ley? ¿Y qué papel juega hoy en día la palabra de Dios en este proceso para obtener el perdón? Justamente, y es otra lección preciosa que nos deja la palabra de Dios en relación a cuánto necesitamos agarrarnos y aferrarnos y estudiar la palabra de Dios, porque solamente así es como un espejo, ¿no? Me va mostrando, a medida que yo voy teniendo esa familiaridad y esa dependencia y buscando, inclusive pidiéndole a Dios, porque vamos a reconocer, es muy difícil, estábamos hablando del orgullo hace un momento, ahora, cómo ser humildes realmente en el sentido de la palabra, cómo ser humildes. Y buscando la presencia de Dios en la palabra, en la Biblia, yo me doy cuenta que yo sola no puedo y no voy a poder. No voy a poder deshacerme de mi orgullo porque somos seres orgullosos y el pecado va arraigándonos en ese orgullo. Y si yo no me aferro, no estudio la Biblia, es como si yo me fuera apartando de Dios y no reconozco mi necesidad. No reconozco ni siquiera que necesito humillarme. Yo creo que ahí parte, ¿no es cierto? Yo necesito, para dar ese paso de arrepentimiento, primero necesito reconocerme como ser humano y decir, Señor, ayúdame a buscarte con humildad. Es interesante que para que se desarrolle la humildad, la persona que ejerce el perdón tiene que tener valor en nuestra vida. Siempre recuerdo una instancia de mi vida cuando era pequeño. Cuando era chiquitito estaba en el primer grado del colegio, acá en Chile se conoce como kinder. Ajá. Y recuerdo que me robé a un compañero una moneda de 100 pesos. 100 pesos es muy poco dinero, muy poco dinero. Y llego a mi casa y en ese momento
a mi mente llegó la imagen de mi madre. Uno siempre cuando es pequeño recuerda a los padres y los ve como una autoridad, como la ley. Y mi madre en ese momento me pregunta, ¿de dónde sacaste esos 100 pesos? Y yo le dije, no, mamá, me los pillé. Y después ustedes saben que los niños no son muy buenos para mantener las mentiras, ¿cierto? Y con el tiempo yo dije, no, los saqué de un compañero. Y mi madre dijo, ¿cómo que lo habías encontrado? Y eran 100 pesos. Y en ese momento me dice, ¿sabes qué, hijo? La verdad es que me decepcionaste. Y yo estaba en kinder y lo recuerdo hasta el día de hoy, fue tan... Marcante. Me marcó tanto, porque en realidad mi madre tenía un sentido, o sea, tenía un valor en mi vida y su opinión para mí era importante. Y en ese momento yo le dije, mamá, por favor, discúlpame. Y mi madre me dijo, te disculpo, pero me va a costar volver a confiar en ti. Pasaron harto tiempo, siempre que tenía algo me preguntaba de quién era. Con el paso del tiempo fue una lección de vida, nunca más tomé nada. Pero el valor que tenía mi madre fue el que le dio el peso también a lo malo que yo había hecho. En la vida cristiana llega a pasar lo mismo, el valor que tiene Dios es el que va dando causa a la importancia del pecado que cometemos. Si es que Dios no tiene importancia para nosotros, el pecado tampoco lo va a tener. Así es. La Biblia, sin duda alguna, nos acerca a Dios a través del Espíritu Santo. Biblia, Espíritu Santo, oración, ayuno, el deseo de arrepentirnos. ¿Cómo podemos obtener el perdón? Nos damos cuenta que es un proceso, tal vez no es tan instantáneo. El perdón genuino, aquel que nos ayuda a restaurar nuestro relacionamiento con Dios. Queridos amigos, vamos a hacer un alto. Usted no se separe, nosotros ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y si usted se está recién incorporando, invitarles a que se mantenga en esta temporada que estamos hablando acerca de Esdras y Nehemías. El capítulo de hoy estamos revisando Nehemías capítulo 9, donde encontramos allí la oración. Algunos especialistas hablan de una oración tipo sermón por la estructura que tiene. Tiene, la verdad, mucho contenido. Uno de los grandes debates que se pueden producir pueden ser un momento soñador, lindo, o puede ser desastroso. Es cuando los padres eligen el nombre a sus hijos. O estamos de acuerdo, o es causa ahí de algún debate, ¿no? En la antigüedad, el nombre tenía un significado especial, no era simplemente que suena bonito, o de pronto cuando a final de año los noticieros hacen unos reportajes medios intrascendentes, pero dice, este año el nombre que más se usó, que más se puso es este. Y uno dice, le voy a poner ese nombre a mi hijo. ¿Qué valor tenía el nombre, especialmente en el Antiguo Testamento? Hoy por hoy nosotros, los padres, escogen el nombre en la medida de si les gusta el nombre. Buscan en Google, como mencionábamos muchas veces, también el significado que pueda tener el nombre, y si lo encuentran bonito, lo colocan. En el tiempo antiguo el nombre databa características de la persona, o sea, la personalidad del individuo era el factor primordial para definir el nombre de la persona posteriormente. Es decir, en el caso de los niños también. Entonces, por ahí está el punto. Ahora, en la oración dice, levantaos y bendecid a Jehová. Lo lógico en una oración es decir, Señor, tú bendíceme o bendícenos. Y luego dice, sea bendito tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. ¿Cómo nosotros podemos bendecir el nombre de Dios? Reconociendo primeramente el poder de Dios y quién es, ¿no? O sea, aquella figura de Dios como creador, como mi creador. Hablábamos de lo que significaba el nombre antiguamente, ¿no? Y justamente era eso, o sea, el nombre representaba la identidad, ¿no es cierto? Nuestra identidad, digamos, como seres humanos. Entonces, en este sentido, reconociendo quién es Dios, o sea, la identidad de Dios. ¿Cuán mayor es el significado de buscar el perdón de ese Dios maravilloso? Porque si yo reconozco la identidad y ese significado,
es como cuando decimos, bueno, no es lo mismo cuando nosotros nos reconciliamos con alguien, un ser humano, de igual a igual. O sea, no, yo estoy reconociendo primeramente quién es Dios en mi vida. Él es omnipotente, Él es el creador del universo, Él es quien me dio la vida. Entonces yo estoy primero reconociendo la identidad de ese Dios. Y luego, cuánto peso mayor tiene, porque yo estoy buscando el perdón de ese creador, de ese mantenedor, ¿no es cierto? Entonces, ahí muestra la importancia primeramente de reconocer el significado de la figura de Dios como creador. Yo estoy reconociendo la identidad de Dios como el dueño de mi vida, ¿no es cierto? Y de ahí viene y se desprende varios elementos. El primero de ellos es reconocer, mencionas tú. Es decir, que la oración me lleva a un conocimiento basado en la Biblia, pero experimental. Por supuesto. El que poco ora, poco conoce a Dios. Por supuesto. Y el que tiene una vida de oración, reconoce al Señor, sabe no solo conceptos de atributos, ¿no? Tal vez en ambientes teológicos uno puede estudiar mucho los atributos de Dios, pero estar muy alejado de una experiencia viva y de sentir esos atributos en nuestra vida, ¿no? Otro punto importante con respecto al nombre es el carácter. El nombre refleja el carácter, la esencia de una persona. ¿Cómo nosotros podemos bendecir o vindicar el carácter de Dios en nuestra vida? Bendecir el nombre de Dios no solamente hacerlo de la boca hacia afuera, ¿no? Sino tiene que ver nuestra actitud, nuestra vida, nuestro estilo de vida. Totalmente. Hay un ejercicio que hicimos cuando estábamos en una clase y me marcó bastante en realidad, que era en relación a la palabra bendecir en el Antiguo Testamento y bajo qué contexto se escribe. Cuando la Biblia menciona que el Señor bendecía al pueblo, no simplemente era que el Señor dejaba caer una bolsa material con dinero para la gente, sino que la presencia de Dios inundaba el lugar donde estaba la gente. O sea que cuando dice que el Señor bendecía a José era porque la presencia de Dios estaba con José. No es que Dios estaba solamente enviando cosas para él, sino que el Señor lo acompañaba. Cuando la Biblia dice, bendice mi alma a Jehová, está diciendo que mi presencia también esté con Dios. Y aquí hay algo bastante interesante porque en el día a día nosotros podemos estar presentes de cuerpo, pero nuestra mente puede estar en otro lado. No sé, a más de alguno yo creo que nos ha pasado que a veces estamos como reaccionando en piloto automático. Estamos en una situación, puede que incluso estemos conversando, pero nuestra mente está en otro lugar. En ese momento cuando ellos dicen, nosotros vamos a bendecir a Jehová, está diciendo aquí cada uno con su mente esté pendiente de esto. O sea, la oración no es estar pendiente de otras cosas, que la oración sea un momento especial, un momento particular. Y en este relacionamiento es cuando nuestro carácter se va moldeando. Como decíamos, el nombre tiene mucho que ver también con el carácter. Y al tener que ver con el carácter también tiene que ver con una relación. El tiempo que nosotros pasamos con Dios se va reflejando también en nuestra vida. Nosotros hablábamos hace un tiempo que no tenemos un control de calidad para hablar acerca del cristianismo, pero sí tenemos evidencias para ver que Cristo está orando. Y es lo que dice Gálatas a través de los frutos del Espíritu. Y esa es la manera de ver cómo el carácter de Dios se va reflejando en la vida de la persona. El verso 6, y tú ya mencionabas, Carola, ¿no? Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, ¿no? Ahí está este reconocimiento hacia Dios creador. Luego agrega dos elementos importantes. Tú vivificas todas estas cosas, es decir, no solamente las creaste, sino que también las sustentas. Ajá, Creador, vida, ¿no? sustentador. Y luego añade, y aquí viene la pregunta, ¿no? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. ¿Qué está queriendo decir el pueblo? Podemos entender fácilmente, ¿no? Creador y sustentador. Pero cuando comienzan ya a incorporar este elemento que Dios eligió a Abraham, que era tan propio del pueblo judío, ¿qué estaban queriendo decir con los atributos, con la esencia divina? Que realmente Dios, y agarramos el ejemplo de Abraham, Dios, ¿qué es lo que vio en Abraham? Un ser humano, ¿no? Común y corriente. Justamente él vio la fidelidad de Abraham y esa humildad. Cuando él en su momento le dio esa prueba, ¿no? De sacrificar a su hijo, ¿por qué será
que Dios puso los ojos en Abraham, porque justamente vio esas dos características, digamos, ¿no? La fidelidad de ese hombre, la fidelidad, y Dios en el fondo sabía que esa fidelidad llevaría a Abraham a obedecer ese pedido tremendo, tremendo, quienes somos padres, ¿no? Yo siempre que leo y estudio la historia de Abraham, yo he pensado algunas veces y digo, como madre, ¿qué haría yo si Dios me pediría sacrificar a mi hija? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que significa? Es la pregunta. Dios vio en el corazón de ese hombre la fidelidad y la obediencia. Él no dudó. Y realmente la respuesta de Abraham no mostró duda. No pensó, no miró acá, no. Él obedeció simplemente y Dios conocía ese corazón obediente. Y que en de el fondo Abraham. es lo que Dios esperaba también para toda esa descendencia, Claro. incluyendo el pueblo en los tiempos ahí de Esdras y Nehemías. Abraham venía a ser un ejemplo para el resto del pueblo. Recordar que en realidad el momento del sacrificio no fue solamente un instante. Nosotros leemos el capítulo y pasamos entre un capítulo rápido, entonces asumimos que, y podríamos imaginar de manera errada, que Abraham tomó al niño y lo llevó por ahí cerca, y pero fueron 3 días y medio de viaje. Tiempo en el cual Abraham debió haber pensado, reflexionado, yo creo que no dudó. La Biblia dice que él creyó, pero sintió dolor en su corazón. Por supuesto. Sintió dolor, y esto era un ejemplo que en realidad las circunstancias en realidad no tienen que definir la fe. No importa cuán difícil sea el contexto, nosotros siempre debemos seguir a Dios, y el pueblo de Israel lo entiende. Nosotros hablamos un poquito hace unos minutos atrás que cuán fácil es culpar a los demás. El pueblo de Judá en aquel entonces puede haber dicho, pero si nosotros no quisimos ir a Babilonia, nos tomaron, nos llevaron para allá. Pero en realidad ellos entienden a través de la historia que era su responsabilidad. Y al entender que era su responsabilidad, después ellos dicen, Señor, hemos pecado. Y la verdad es que no hemos sido fieles como debíamos haberlo sido. Y al ver la historia, aquí hay una cita de Ellen White que me gusta mucho. Dice que el pueblo de Israel se equivocó muchas veces, pero las promesas de Dios nunca fallaron. Y eso es lo que ellos están reclamando, porque al finalizar el verso 8 dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Es más, en el tiempo de Nehemías va a donde el rey Artajerjes por un tiempo y luego vuelve, y cuando vuelve el pueblo ya, todo lo que habían prometido, nos estamos adelantando tal vez un par de lecciones, pero habían vuelto a casarse con extranjeras, esas 3 cosas que ellos se comprometieron. No nos vamos a casar, vamos a mantener el servicio del templo y vamos a observar el día sábado. Habían violado todas las leyes que se habían comprometido, incluso habían firmado los líderes. Y en esta oración, al decir que cumplió el Señor, que fue justo, ellos tal vez están buscando la respuesta a una pregunta que nosotros podemos tal vez tener implícita o de forma explícita. Señor, ¿cuántas veces te he fallado? ¿Será que me puedes volver a perdonar? Y muchas personas tal vez que hicieron un pacto con el Señor, fallaron, volvieron a rehacer el pacto, y uno se encuentra con esas personas y le dice, ¿por qué no vuelves al Señor? Y queda la sensación, es que ya ha sido tantas veces. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Hasta cuántas veces el Señor nos puede perdonar? Yo creo que esa es una de las partes más lindas y significativas de esta lección, ¿no? O sea, resumiendo, digamos, hasta acá, vemos un pueblo rebelde que se apartó y cada vez más se fue apartando de Dios, y vemos a un Dios amante, a un Dios fiel, y el pueblo lo reconoce en esa parte de la oración, cuando ellos empiezan a describir reconociendo que ellos se fueron apartando. Dios no los abandonó con esa, dándoles el maná en el desierto. La presencia de Dios estuvo todo el tiempo en el desierto, ¿no es cierto? Acompañándolos con la nube de día, la columna de fuego de noche y toda esa historia linda que la conocemos. Y ellos reconocen una vez más que, Señor, nosotros nos apartamos, nosotros nos alejamos, nosotros te desobedecimos, fuimos infieles, pero tú siempre te permaneciste con nosotros, fiel.
Entonces yo creo que es muy lindo saber de que mismo, si yo caigo, si yo fallo, si yo peco, Dios está ahí. Y esa Dios está visión ahí. histórica del pasado da la impresión de que ellos están, sin querer queriendo, como dicen, ¿no? Ujú. Enumerando cuántas veces Dios estuvo ahí, Exactamente. cuántas veces cayeron. Es impresionante, incluso se menciona que entran en la tierra prometida. Algo extraordinario, un cumplimiento. Y luego dice, comieron, se saciaron y engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Se deleitaron para sí. No fue un deleite cristocéntrico, teocéntrico. Fue egoísta de alguna Fue manera, egoísta. ¿no? Y Ujú. comienza, y te provocaron soberbios, y según tu gran misericordia, estoy leyendo el verso 27, les enviaste libertadores. Y siempre se relata eso en la oración, según tu gran misericordia. Después incluso les diste la ley, les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Esta parte de la oración viene a contrastar el amor, la bondad divina, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Claro, y de hecho muestra cuán superior es el amor de Dios también por encima del amor del ser humano. Muchas veces nosotros cuando amamos a una persona, la persona nos falla, los términos cambian inmediatamente, ya no siguen siendo los mismos. Es condicional. Y es muy Exactamente. condicional, es muy condicional. Nosotros vemos, sobre todo los jóvenes hoy, un día en las redes sociales se publica el amor y el día siguiente ya no existe el amor. De un día a otro cambia y las condiciones cambian de manera rotunda. En el caso de la Biblia, particularmente en estos casos, dice que el pueblo caía una y otra vez. Y las condiciones de los pactos, del relacionamiento de Dios seguían siendo siempre las mismas. Porque en realidad la base del relacionamiento no estaba en el cumplimiento, sino que estaba en la misericordia de Dios. Ujú. Y qué interesante que esta porción termina diciendo, más por tus muchas misericordias no los consumiste, habiendo existido todos Todo. los argumentos Claro, Para haberlos claro. consumido. para haberlos consumido. De hecho, el Señor se lo dice a Moisés. Yo voy a borrar a este pueblo, ¿no? Pero por la misericordia, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por lo tanto, tal vez la pregunta es, ¿cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Será que Dios nos puede perdonar nuevamente? Y la respuesta es, Dios es abundante en bondad y misericordia. En el siguiente bloque vamos a hablar cómo obtener esa verdadera experiencia de perdón y cuáles son los beneficios en nuestro diario vivir. Nosotros hacemos un alto y usted permanezca en Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Usted puede entonces llamarnos, escribirnos, porque son materiales gratuitos y sin duda alguna nos ayudan en este proceso de obtener el perdón, de acercarnos más a la palabra de Dios, de hacer más cercano al Espíritu Santo, el cual nos guiará al proceso de confesión, arrepentimiento y vivir esa experiencia maravillosa del perdón. Así que
anímese. Al terminar este capítulo, tome el teléfono o mándenos un mensaje, un correo electrónico, y así poder hacerle llegar lo más cercano a su domicilio o directamente a su domicilio este lindo material de escuela bíblica. El verso 26, en el contexto de este repaso histórico que estaban haciendo en esta oración, tiene un detalle bien importante. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que los amonestaban a volver a ti y te ofendieron grandemente. Volver al Señor no es solamente cuando nos damos cuenta de que cometimos el error. El Señor tiene estos elementos muy importantes en la vida de cada ser humano que nos ayudan a volver al Señor. En este caso, la ley y los profetas. ¿Tiene el Señor esto? Alguien puede decir, no, eso era en el pasado, en la antigüedad. ¿La palabra de Dios y el don profético juega un rol importante en la vida de las personas hoy en día? Por supuesto, claro que sí. Hasta podríamos nosotros decir, no, pero eso era en el pasado, digamos, no se aplica. Ellos necesitaron profetas. Claro que sí, ellos necesitaron, nosotros no. Por supuesto que es importante. Así como lo era en el pasado, lo es hoy y lo será hasta que el Señor venga. Y eso es importante reconocer también, porque en su momento vemos a un pueblo, y en medio de la lección encontramos cuando incluso en medio de toda esa desobediencia y ese distanciamiento en el que el pueblo cayó, no solamente cayó, no solamente fue infiel, lamentablemente, sino también la iglesia persiguió a los profetas de Dios en una época, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que podemos extraer de eso? Fue terrible, y el pueblo después vio lo terrible que fue el hecho de haber perseguido a los profetas de Dios. Y los profetas de Dios, lo que estaban haciendo en su momento, claro, fueron seres enviados por Dios para mostrarles la dirección, para mostrarles una luz. Y hasta qué punto llegó el pueblo de Dios que hasta persiguió a los profetas. Entonces ahí vemos inclusive algo que podemos tener hoy, ¿no es cierto? Esa autosuficiencia a la que el ser humano llega de decir, no, pero nosotros no necesitamos. Hoy también podemos caer en ese error. No, nosotros no necesitamos. Y caer en esa autosuficiencia peligrosísima de decir, yo no necesito. Correcto. Yo no necesito. Podríamos decir que hay cerca de 3 niveles en alguna medida. Cuando escuchamos al profeta, cuando hacemos oídos sordos al profeta, pero hay uno peor, que es cuando perseguimos inclusive la voz de Dios, cuando se ataca. El mensaje. Y ahí viene algo bien interesante, porque muchas veces nosotros escuchamos un mensaje que viene de la Biblia, que es un mensaje de amonestación. Hay personas que no lo escuchan, pero hay algunos que se enojan. Nosotros también podemos generar un rechazo al punto de molestarnos cuando se nos dice que en realidad nos hemos equivocado, que hemos hecho algo que está incorrecto. Y nuestra actitud debería ser de la humildad, como David, ¿cierto? Decir, Señor, yo he pecado contra ti, he pecado. Interesante que aquí nosotros encontramos la consecuencia de desatender la ley y, como dicen ustedes, atacar a los profetas. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. No es que Dios es un Dios malo, autoritario contra su propio pueblo. Aquí vemos que es consecuencia del actuar del pueblo, es decir, el pueblo rechaza la palabra de Dios, rechaza la voz de Dios que es a través de los profetas. La consecuencia natural va a ser que caigan en manos de los enemigos y estos los aflijan en sobremanera, una gran aflicción. La oración ya va terminando y dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Y viene un pedido. Pero qué interesante que antes de pedir está este nuevamente reconocimiento, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Tiempo atrás, ahí en la iglesia de la universidad, los jóvenes son muy buenos para hacer dinámicas de oración. Y un día uno de ellos, con los hermanos de la iglesia, dijo, vamos a orar, pero está estrictamente prohibido pedir. Y como que varios, al momento de orar, es como que nos hayan quitado todo lo que antes hacíamos.
La oración del pueblo deja las peticiones para el final. ¿Qué nos dicen de eso para nosotros hoy en día? ¿Cómo debemos orar? En búsqueda del perdón, de una restauración. Bueno, debe pasar lo siguiente, que en realidad nosotros tenemos, la oración tiene varios espacios, pero a la vez también tiene espacios de gratitud, ¿verdad? Si nosotros no reconocemos lo que Dios ya hizo por nosotros, estamos yendo a pedir, a pedir, a pedir y nunca agradecer y ver lo que Dios ya ha hecho. El Señor se goza en que sus hijos vayan y le pidan. Algunos podríamos pensar que el Señor se cansa, pero no es así. De hecho, los evangelios dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, dice. Se les contestará a sus oraciones. Y la oración tiene su espacio de pedido, pero también tiene su espacio de gratitud, su espacio de agradecimiento a Dios, el reconocer las bondades, la misericordia de Dios, que es lo que vimos anteriormente. Pero nosotros tenemos que pedir y tenemos que ser específicos, no con el fin o por el motivo que Dios no lo sepa, sino porque nosotros debemos saber qué es lo que pedimos para estar al tanto cuando lo recibamos también. Un acto de confianza, ¿no? De esperar la voluntad divina, de reconocerla también en su momento. Ahora, todo este proceso, lo ideal es que termine con esa restauración que nosotros llamamos el perdón. ¿Cómo saber que he sido perdonado? ¿Se siente? ¿Se experimenta? Tal vez alguien puede decir, ¿es algo místico? ¿O la Biblia nos entrega pautas concretas para saber que Dios nos perdona? Una vez más, yo creo que es importante reforzar cómo está mi comunión con Dios, porque a medida de esa mi comunión con Dios, ese mi relacionamiento con Dios, esa mi conexión con Dios, yo creo que eso me permite sentir, no solamente recibir el perdón de Dios. Dios es un Dios misericordioso, lo hemos visto a lo largo de la lección. La misericordia de Dios está siempre allí. Él es un Dios amante, perdonador, y las veces que como seres humanos pecadores caemos, no tenemos duda, Él está ahí para levantarnos y para otorgarnos ese perdón. Ahora, yo creo que lo esencial, como tú mismo preguntabas, es sentir, no solamente recibir. ¿Y cómo puedo sentir que yo fui perdonada o que recibí el perdón de mi Dios? Justamente mi comunión con Dios, mi relacionamiento con Dios y mi dependencia de Él, que tiene que ser algo diario, me va a permitir, al menos creo yo, sentir que realmente recibí. Y eso se siente. Y otra de las se cosas que siente. también se siente es recibir fuerzas por parte de Dios, de la persona del Espíritu Santo, para abandonar el pecado por el cual estoy pidiendo perdón. Y eso también le da un sentido muy especial a este proceso. Termina con el perdón, pero también con el abandono de aquellas acciones o actitudes que me llevaron a sentir ese peso, ese arrepentimiento, a confesar y sentir esa experiencia del perdón. Claro que Así sí. Lo que pasa es que el perdón viene a ser un medio para alcanzar posteriormente una edificación del carácter del cristiano. Como decíamos, uno se siente perdonado, uno es transformado en la vida diaria, pero de la misma manera uno tiene que generar cambios en la vida. Correcto. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo durante esta lección, ¿verdad? Hemos estado viendo durante esta lección. Ya el tiempo se nos está acabando y es importante poder repasar los puntos importantes de la lección del día de hoy. Así que vamos a dejar a nuestros amigos con el repaso de la lección con nuestro pastor Joel. Gracias, pastor. Así es, amigos, estamos ya a punto de terminar el capítulo de hoy. Sin antes, por supuesto, nuevamente hacerles la invitación. Si usted entra a la página www.encuentraunaiglesia.org, usted va a poder ingresar allí la dirección de su domicilio, de su trabajo o del lugar donde estás, tal vez estudiando, y van a aparecer las iglesias adventistas del séptimo día más cercanas allí donde tú estás. ¿Por qué? Porque te queremos invitar también a vivir la experiencia, tal vez de compartir lecciones de la Biblia, pero entre amigos. Cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Pero te imaginas tal vez compartir acerca de experiencias con otros amigos acerca del perdón, cómo Dios nos restauró, nos perdona. Sin duda alguna eso nos anima para confiar aún más en las promesas de Dios. Pues bien, te invitamos entonces y te esperamos. Vamos a estar ansiosos de abrazarte ahí en los templos, iglesias adventistas, anfitriones también de Canal Nuevo Tiempo.
Hemos estudiado acerca de Dios perdonador, nuestro Dios que abunda en bondad y misericordia. Y a través del capítulo 9 de Nehemías vimos la oración que está estructurada más o menos de esta forma. Cuán importante es el ayuno y la oración. Es muy fácil tal vez echarle la culpa a otros de nuestra condición, pero todo comienza con la humildad, reconocer. El pueblo se humilló a tal punto que incluso junto con la oración practicaron el ayuno. Reconocer no solo nuestra condición, sino también reconocer a Dios, Creador, sustentador, aquel que vivifica todas las cosas, que es capaz de hacer aquello imposible que tú piensas que está ocurriendo en tu vida o aquella situación que creemos que no tiene solución. Cuando miramos al pasado tal como lo hizo el pueblo de Dios, al ver cuántas veces se equivocaron, pero ahí estaba Dios manifestando su misericordia, innumerables milagros portentosos, pero aún así el pueblo caía, pecaba, cuán importante es saber de que no importa lo que hayas cometido, cuántas veces lo hayas hecho, el amor y la gracia de Dios están disponibles para cada uno de nosotros. Incluso cuando el pueblo desechó la ley, la palabra de Dios y a los profetas, aquellos que amonestaban para volver al Señor y que tuvieron sus propias consecuencias, hoy en día nunca, por favor, esté de nosotros rechazar la palabra de Dios y aquel regalo maravilloso que es orientaciones proféticas, el don profético. Y la oración termina acerca de alabanza y recién la petición. Cuán importante es, tal vez, aunque tengamos muchas peticiones para Dios, reconocerlo, agradecerle y posteriormente pedirle. Y todo esto culmina confesión, arrepentimiento, una obra que hace el Espíritu Santo con la experiencia real del perdón y que es concreta, no es solamente es un sentir o algo místico, sino que es algo concreto. Y es cuando el ser humano se compromete con la ayuda y el poder del Espíritu Santo a abandonar aquellas situaciones, aquellas acciones o aquel pecado que nos condujo a buscar el perdón de Dios. Perdón que aún está disponible y que hay gracia y que hay misericordia para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, que en esta hora Dios tiene un llamado, también una invitación para ti. Querido amigo que nos estás viendo en este momento, decir que la oración es una bendición en nuestra vida. Es la posibilidad de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y a través de la oración podemos pedir perdón por nuestros pecados y a la vez también corregir todas aquellas cosas que producen tristeza y aflicción en nuestra vida. Cuando analizamos la vida y la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que ellos cometieron muchos errores, pero la misericordia y las promesas de Dios siempre estuvieron presentes. Recuerda que no importa cuán lejos hayas caminado de Dios, siempre puedes volver a Él. Y las promesas siempre estarán dispuestas para ti, al igual que el perdón de Dios. Te invito a no pasar un día más sin estar en comunión con Cristo. Te invito a que puedas acercarte a Él. No dejes pasar más tiempo. Pide perdón a Él. Todos nos equivocamos. Muchas veces es difícil reconocerlo, pero a la vez siempre es de crecimiento para nosotros. Te invito a orar en este momento para que la presencia de Dios nos acompañe y que de esta manera todos juntos podamos recibir la bendición del cielo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. En este momento rogamos, Señor, que tu perdón inunde nuestra vida y que tu misericordia transforme nuestro corazón. Pedimos que quites aquel corazón de piedra y lo transformes en un corazón de carne, que, Señor, ha sido bañado por el perdón y la misericordia del cielo. Quédate con todos los que estamos aquí, con nuestros amigos que nos están viendo. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos invitados, muchas gracias por habernos acompañado. Carola, ha sido un gusto. Muchas bendiciones en el ministerio ahí, junto al equipo de Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias. Pastor, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Y por supuesto también queremos agradecerles a ustedes, a nuestros amigos, que semana tras semana estamos junto aquí en Lecciones de la Biblia. Nosotros nos separamos, nos vamos, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.